A paz do Senhor, irmãos. Hoje vamos a ver uma das grandes lições que a vida do grandioso rei David deixa para todos nós. David foi o grande rei de Israel. Deus tinha dado a Israel uma terra grande que ia no Oriente Medio, desde o río Éufrates até o Mediterrâneo, e que quando os israelitas entraram na terra, não foram capazes de conquistar essa terra. E somente 500 anos depois de ter entrado na terra, o rei David foi quem foi capaz de conquistar essa terra. O rei David começou seu ministério com uns 14, 15 anos e morreu com 70. Morreu cansado, se acabou de tanto guerrear, de tanto librar as batalhas do Senhor. Y obviamente una persona con esas características nos deja grandes lições. Mas vamos a analizar una lição en particular. Nos encontramos no libro de Samuel, todos los dos libros de Samuel, toda a historia do rei David. Y no capítulo 16 encontramos que Deus manda ao profeta Samuel, ir a ungir ao rei David, e ungir a um moleque, a um menino de 14, 15 anos, o Benjamim da família, que não era nem tido em conta entre os irmãos maiores, que era aquele que ia fazer os recados, era o menino que cuidava das ovelhas. Então chega o profeta Samuel chega à casa de Jessé, da família, e diz: eu venho ungir um rei nesta casa. Eram 7 irmãos que tinha David e foram passando um por um, desde o mais grande até o último. E Deus fala para Samuel: nenhum desses. Então Samuel pergunta: por acaso você tem algum outro filho? Sim, diz, tem um moleque que cuida das ovelhas. Bom, vai, chama ele. Porque até que ele não chegue, não vamos a celebrar o sacrifício e não vamos a comer. Chega o menino e Deus diz: este que eu queria ungir, porque é um homem segundo o meu coração. Então encontramos que no capítulo 16, David é ungido como rei de Israel. Claro que todavía não era rei, porque havia um rei que governava, que era um rei malo, que era Saúl, um rei que se havia afastado do Senhor. No capítulo 17 encontramos aquela história maravilhosa de que David va ao frente de batalha, combate contra um gigante que ninguém tinha coragem de enfrentar, um sujeito que media mais de 3 metros, que ninguém tinha coragem de enfrentar, e ele vai com uma pedra, com uma funda, seria uma espécie de estilingue daquela época, se la clava na cabeça, pula em cima do gigante, le corta a cabeça, e bom, e a partir daí a história de Israel muda. Claro, se tornou um guerreiro famoso, e realmente era um homem de fibra, não porque ele fosse assim por natureza, sino pela unção de Deus que tinha sobre sua vida. E essa unção de Deus para ele sempre foi o mais importante. Ele lutou toda a sua vida nas pelejas de Deus. Mas encontramos que um pouquinho mais para frente, o rei em exercício, que era Saúl, começa a ter inveja de David e começa a persegui-lo até que chega um momento em que toma a decisão absoluta de matá-lo, a qualquer custo. Chega um momento que diz: tráiganmelo, está dormindo, me lo trae na cama que eu quero matá-lo. Então, frente a essa circunstância, David deve fugir. E fuge desesperado, vai ver onde estava o profeta Samuel e não sabe aonde ir. Vai na terra de um rei filisteu, a ver se podia deixar a família, podia deixar o pai, os irmãos, a mãe, porque sabia que o rei em exercício ia matá-los. Y uno comenta: ¿no es este que era nuestro principal enemigo? David se desespera y comienza a hacer de doido, deja correr saliva así por la cara, escribe en las paredes, así, y dice el rey: ¿acaso me faltan doidos? Y finalmente consigue salir de esa y se escapa, y va y se mete en una caverna de las que
na região de Israel, da caverna de Adulam. Fica aí e se juntam a ele algumas pessoas, A Bíblia las describe no capítulo 22 de primer libro de Samuel, las describe, dice que eran personas que estaban endividadas, y como estaban endividadas estaban fugindo para que los señores no las tomasen como esclavos a él y sus mujeres, a los hijos. Personas amarguradas de espíritu, o sea, personas que tenían el corazón lleno de rancor, personas que andaban vagando de un lugar para otro sin tener sosiego. Especies de mendigos de esta época, de personas así desesperadas que andaban por ahí, no tenían callaza, mas es como si bebiesen una callaza, y así andaban, y se juntaron a él unos 400. Esos 400 hombres acompañaron a David. David estaba perseguido por su jefe, pero su rey, que permanentemente, hasta que el rey morreu, intentó matarlo, o tiempo todo lo perseguía, y son muy interesantes las historias, los libramentos que Deus deu. Mas, a pesar de esa perseguición do rey de Israel, él sabía que él tinha sido ungido por Deus y tinha sido llamado por Deus para cumplir una misión. No importaba que el rey tentase impedirle cumplir esa misión. El rey estaba desviado, entonces nunca iba a ver lo que David hacía. Entonces, él iba caladamente y combatía a los enemigos del pueblo de Dios. Llegó un momento que precisó esconderse en la tierra de unos enemigos, porque dice, un de esos días me va a pegar Saúl y me va a matar, tan perto esteve. Porque salía con miles y miles y miles de hombres para combater esos 400 hombres que acompañaban a David. Entonces, él ficó 1 año y medio en ese lugar, que es una ciudad llamada Ziklag, que pertenecía a los filisteos, que le fue dada. Entonces ahí a Eli, con sus 400 hombres, y atacaban los enemigos del pueblo de Dios. Aquellos que Dios había mandado a Israel exterminar para que no contaminasen la descendencia de Israel y Eli pudiese traer a un pueblo limpo a su Hijo, Jesucristo. Y David lo tenía bien claro, entonces salía, combatía y hacía una cosa sorprendente, no dejaba a ninguém con vida. ¿Por qué? Porque decía, alguien puede saber que yo maté a estas pessoas. Então, quando voltava, o rei perguntava para ele, você fez o que, Davi? Ah, fui al sul de Israel e combati com a tribo de Dan, que estava, com a tribo de Judá, que estava no sur de Israel. Oh, que bom! E outro dia iba matava a outra tribo inimiga. Me decía, ¿y a dónde fuiste ahora que traduciste este botín? Ah, fui al norte, fui a atacar a la tribu de Dan. La tribu de Dan, estoy acabando con esos judeos. Y el rey estaba contento porque él era enemigo de Israel. Y así fue. Hasta el momento en que finalmente él se tornó rey. Morreu Saúl, él se tornó rey y gobernó durante 40 años prácticamente. Fueron 7 años que gobernó sobre la tribu de Judá y después los 33 años restantes reinó sobre el resto de Israel. Es la historia. Mas o interesante, o que eu queria te deixar como lição, son esos 400 hombres que ficaron do lado de David. Imagine que você é David. Imagine que você é David. Imagine que você vive nas circunstâncias mais adversas. Mas você tem gente a seu redor. Você tem pessoas a seu redor. Pessoas desesperadas, pessoas angustiadas, pessoas que no quieren vivir. ¿Qué es lo que tenía David? Esa era la materia prima que tenía David para combatir. Mas cuando llegamos al capítulo 23 del segundo libro de Samuel, ya no final da vida, o profeta Samuel, o recopilador del libro del profeta Samuel, nos narra la historia de esos 400 hombres. De quiénes se tornaron esos 400 hombres, endividados, amargurados de espíritu, mendigos, personas perdidas para un mundo.
bajo la influencia de ese hombre que tenía muy claro que él estaba sirviendo a Dios y que cada día él oraba y que cada día vivía sirviendo a Dios, produjo una influencia tan grande en esos hombres que de esos hombres pasaron a tornarse los valentes de David. O sea, a plana mayor del ejército de David, que llegó a tener casi 1 millón de personas. Y voy a dar 2 ejemplos solamente, para você pegar una idea. Uno era Edino Huesnita. Edino Huesnita, que a mí me lembra mucho a un evangelista llamado Edio. Edino Huesnita. Edino Huesnita, defendiendo el territorio de Israel, blandió su lanza y enfrentó 800 soldados enemigos y os mató. Después de continuación, o que venía después de ese es Eleazar, filho de Dodó. Otro de aquellos perdidores que habían se sumado a David muchos años atrás. Ese hombre, en una determinada circunstancia, se juntó con David y con otro más. Y el pueblo de Israel fugió de la guerra porque era feroz el enemigo que se aproximaba. Mas David, Eleazar y otro más ficaron ahí segurando las pontas. Este Eleazar comenzó a combatir con espada en la mano, y fue combatiendo y matando enemigos, y combatiendo y matando enemigos. Y yo creo que muchos de los filmes que se hacen hoy, de Rambo y cosas así, son copias baratas de la realidad de las Escrituras. Y este hombre fue combatiendo, y combatió tanto y valió tanto, que Amón de él se firió. Y cuando Amón fica ferida, comienza a ir a formarse bollas. Y esas bollas comienzan a transformarse en una huella cuando reventan. Mas él no quería ni saber, él estaba defendiendo a su Dios y a su nación. Y combatió, y combatió, y combatió. Y llegó un momento en que la carne se abrió y el sangre comenzó a correr por la mano. Y el sangre siguió corriendo por la mano y él no quería ni saber, él estaba luchando, pero ser Dios, pero ser rey, por su patria. O sea, guerreros del Señor. Llegó un momento, cuando terminó la batalla, que fue una lucha tirar espada, porque la espada estaba grudada en la mano de él, con su propio sangue resecado. Imaginador. Mas por qué falei que esto debería hacer una diferencia en tu vida? Porque, primera cosa, David fue un hombre que nunca esqueció quién era. El propio rey de él, el propio jefe de él era enemigo. Vamos a decir que su pastor era su enemigo, que lo combatía por inveja. Él no se importó. Él tenía que fugir, no tenía condiciones, a veces no tenía ni qué comer. Mas ele seguia combatendo as batalhas do Senhor. Ele não perdeu o eixo na sua vida. E como ele não perdeu o eixo na sua vida, as pessoas que estavam em volta dele começaram a ver quem ele era. E começaram a ver quem era Deus. E entenderam como era a coisa com Deus. E se tornaram aqueles grandes guerreiros. Eu quero te dizer, você pode ser un formador de grandes guerreros. Lo que você necesita, primero que nada, es ter certeza de quién você es perante Dios. Ter certeza de quién es teu Dios. Ter certeza de que Dios te llamó para la batalla que está haciendo. Y no desistir de esa batalla en ninguna circunstancia. Porque así você va a dar tantos frutos que es como dice la palabra de Dios. Se lanzará un puñado de trigo desde una montaña y fará barullo, como si fuesen muchas aguas de tantos frutos que vendrán. Dios te bendiga.